Guayaquil tiene un doble motivo de celebración hoy. 481 años de fundada y ni un solo día de fundida. Sí, compatriotas, sí, guayaquileños de corazón y de nacimiento. Ni el fuego, ni los piratas antiguos y modernos, ni la peste pudieron fundir al Guayaquil de ayer, y no va a ser la crisis grave de hoy la que pueda fundir al Guayaquil de ahora y de mañana, que por el contrario será permanentemente fundado y refundado por ustedes, sus nobles hijos, con más obras y con más servicios cada día. Presumible era que ese espejismo de la lluvia de dinero acabara, mas no que se convirtiera en una brutal sequía. Sequía de austeridad y de sensatez, sequía de confianza y inversión, sequía de crédito y liquidez, sequía de desarrollo y de empleo, sequía de muchas cosas. Pero para nosotros nunca, jamás sequía de coraje, de valor y de empuje, sequía de libertad y de fe, de terca fe en el futuro de la patria ecuatoriana, de Guayaquil, y de la libertad y del progreso de todos quienes hacemos esta nación. Lo he dicho antes y quiero repetirlo hoy día, porque es necesario. Esta ciudad jamás será vencida, ni aún vencida, porque tiene el tesón del clavo enmohecido que viejo y ruin sigue siendo clavo, porque no es cobarde como el pavo que esconde su plumaje al primer ruido, porque es orgullosa como el roble que en su grandeza necesita del agua y no la implora. Y si algún día cae nuestra cabeza, que ruja y desde el suelo muerda vengadora. Sí, ese es Guayaquil, el que se erige en medio de la crisis como una gran ciudad, como el Guayaquil del futuro que ustedes y nosotros tenemos el derecho y la obligación de construir cada día, como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Sabemos lo que pasa en el Ecuador, pero revisemos lo que está pasando hoy, aquí en julio, en Guayaquil. La más moderna y ecológica planta de tratamiento de aguas negras para 1 millón de habitantes de Guayaquil, que viven desde los cerros Santana y el Carmen, en las parroquias centrales, Letamendi, Febres Cordero, Jimena, que incluye los Guasmos y Trinitaria. En los próximos días vamos a adjudicar y suscribir ese contrato. Y un poco antes vamos a adjudicar y suscribir el contrato que nos permite reemplazar el obsoleto alcantarillado que existe hace muchos años, pero que no está bien, de la parroquia Febres Cordero. 265,000 ciudadanos beneficiados. Y también la interconexión a la red pública de alcantarillado de miles de personas que, existiendo la red, no podían conectarse por falta de dinero, y se los hemos financiado esos servicios en lo que queda de atender del Guasmo y de Trinitaria, que no es mucho, pero donde hay un ser humano que no tenga lo que necesita, ahí tiene que estar la Municipalidad de Guayaquil. Ese es el servicio. Los hombres y las mujeres, los niños y los ancianos no son una estadística, son seres humanos con corazón y necesidades que hay que atender. Y hace pocos días inauguramos la gran planta de tratamiento y de bombeo
y las redes de alcantarillado sanitario para 140.000 personas desde la perimetral hacia el oeste. Hace pocas horas adjudicamos la aerovía. Guayaquil entra ya en la etapa del transporte aéreo suspendido. 40.000 personas vendrán cada día y regresarán desde Durán a Guayaquil, desahogando el puente de la Unidad Nacional, la vía Menéndez Gilbert y gran parte del centro de la ciudad. Lo más importante, calidad de vida. Un viaje que hoy se hace en aproximadamente 1 hora, se hará en 20 minutos. Y lo que es más importante, el concesionario se hará cargo bajo su costo y riesgo de toda la operación de la aerovía. Y la Agencia de Desarrollo francesa nos ha entregado directamente a la ciudad de Guayaquil un crédito que demuestra su confianza en esta ciudad y sus instituciones a 20 años plazo, 5 años de gracia y un interés inferior al 6%, para ser exactos, del 5.88%. En pocos días más, estaremos iniciando el concurso para sincronizar todos los semáforos de la ciudad de Guayaquil. 60 años de relajo terminan. Semáforos de distinta marca, de distinta época, de distinta data tecnológica, que le hacían daño a los usuarios, al tránsito vehicular, precisamente por esa desintegración técnica heredada. Hace pocas horas inauguramos un monumento muy significativo, de esos que se hacen cada 100 años, monumento a nuestro origen, el monumento a Guayaquil. Mañana estaremos inaugurando un esfuerzo de la empresa privada, nuestra aliada, la iluminación del edificio de Point. Y después de 2 o 3 días, la iluminación de la gran rueda moscovita del tamaño de un edificio de 18 pisos, que está ya lista aquí a sus espaldas. Hace una semana entregamos el segundo balneario artificial de Guayaquil en Sauce 6, que permite su utilización simultánea para 1.500 personas pobres, esas que no tienen dinero para viajar al exterior, ni siquiera a la playa, y peor ahora. Y pasado mañana entregaremos otro parque de aguas, toboganes incluidos, en el sector popular de las cooperativas del 8,5 de la vía Daule. Eso es historia, eso es turismo, eso es diversión gratuita, eso es autoestima para nuestros visitantes y sobre todo para nuestra gente y para nuestra gente pobre. Esas son apenas algunas de las 423 obras que en este mes de julio se licitan, se contratan, se inician, se inspeccionan o se entregan a la ciudad de Guayaquil, y que incluyen desde 26.000 tablets de la más reciente tecnología para entregarlas a igual número de bachilleres en forma gratuita, hasta la adquisición de la competencia del dragado de todo el canal de acceso a todos los puertos de Guayaquil, para que se garantice como tiene que ser la complementariedad, la competitividad y la competencia entre ese gran puerto de aguas profundas, vieja aspiración de Guayaquil y de la patria, que hoy se va a hacer donde debía hacerse en Pozorja, Guayaquil, como debía hacerse con dinero de la empresa privada, con el resto de puertos de la ciudad de Guayaquil y la de todos ellos con el resto de puertos de la patria y del Pacífico del Sur. Esto sin descuidar la entrega de títulos y el inicio de la regularización. En lo poco que falta, hemos entregado ya 200.000 títulos
terrenos y propiedad para 800,000 compatriotas que no los tenían. Pero me refiero al sector municipal de Monte Sinaí, Nueva Guayaquil, Llané Toral, Voluntad de Dios, y también centenas de kilómetros de calles pavimentadas para beneficiar a cientos de miles de ciudadanos a los que le faltaba ese servicio en muchísimas cooperativas y precooperativas de la ciudad de Guayaquil. Sí, con ciudadanos. En medio de la crisis general en esta ciudad, y lo decimos con orgullo, ustedes y nosotros, no hay un empleado impago, un contratista impago, una obra parada, un proyecto de los que son permanentes interrumpidos, y ningún gran proyecto y compromiso, por costoso e importante que sea, que no esté en marcha, como ya lo hemos visto. Cuando no hay crisis en el alma, se vencen las crisis del cuerpo. Y por eso ustedes, guayacos, son invencibles, porque tienen el corazón de fuego y el alma de acero. Muchos creen que lo hecho en Guayaquil, y lo oigo con frecuencia, se puede hacer en 4 días o en 4 años. Basta que venga el mago o el milagrero. No, señores, a ustedes hoy parte de la solución y ya no del problema. A León Febres Cordero y a Jaime Nebot nos ha tomado 24 años estar donde estamos, de trabajo diario, honesto, serio, eficiente, con alma para ustedes. Ya es hora de que miremos el país en serio y que sepamos diferenciar las cosas. Aquí hay unos que ni siquiera sueñan y otros que solo sueñan. Pero el desafío, el éxito, es hacer realidad los sueños de la gente. Aquí hay algunos que solo están pensando en las próximas elecciones del 2017. Lo que tenemos que pensar es en el Ecuador de los próximos 17 años. Aquí hay algunos que se pasan la campaña prometiendo y después el gobierno justificando por qué no cumplen lo prometido. Pero lo que hay que hacer, si se respeta al pueblo, es hacer de la campaña un acto de fe y de compromiso para desde el gobierno cumplir esos compromisos. Aquí hay gente que solo ambiciona ser el dueño del Estado, pero el pueblo quiere un Estado sin dueño. Aquí hay gente que quiere anteponer sus partidos, su ideología, sus regiones y provincias a ese Ecuador diverso pero unido que es el Ecuador profundo. Pero es el Ecuador profundo el que tiene que estar por encima de todo eso. Aquí hay gente que predica renunciamiento y no practica ninguno, ni da ejemplo alguno. Hay que identificarlos. En esa serie de disyuntivas, y esta parte les voy a pedir que la oigan bien, en esa serie de alternativas, ustedes saben muy bien dónde está ubicado, qué piensa y qué va a hacer Jaime Nebot. No se los voy a explicar, porque lo que he hecho y construido les ha probado a ustedes y también a mí mismo que lo que les dije hace 25 años en la Plaza de San Francisco, lo que les prometí entonces, que estaba dispuesto a dar parte importante de mi vida para que ustedes que ya no tienen vida empiecen a vivir,
Es verdad, se ha cumplido. Nunca voy a incumplir ese compromiso. Hay gente, mucha quizá, que sin duda cambiaría la alcaldía de Guayaquil por la presidencia de la República. Yo a ustedes, que son mi familia grande, no los cambio por nada ni por nadie, ni ahora ni jamás. Pero ese no es el tema. Otra vez, la seriedad, ese no es el tema. Porque no se necesita ser presidente de la República para servir a un país. Para liquidarlo, sí, desgraciadamente. Porque hay que comprender que desde el pueblo y con el pueblo se puede impulsar, exigir, velar el cambio que el país necesita. Porque hay que comprender que debo respetar y debemos respetar su mandato y mi compromiso que va hasta el 2019 y mi palabra que es sagrada, que nunca la he violentado. Porque hay que comprender que tenemos que luchar por un modelo y una visión distinta de ciudad, de país y de política, porque hay que comprender que hay que bregar porque este país diverso pero unido, lo repito, alcance la libertad y el progreso que necesita, porque hay que luchar juntos desde todos los estamentos contra el desacierto y el abuso, vengan de donde vinieren, y por fin, porque hay que cambiar esa actitud mezquina del yo, el yo siempre, por la de ustedes, ustedes siempre, para ustedes todo. Yo no quiero ni necesito ningún cargo ni ningún honor. Ya tengo el más alto de los cargos y el mayor de los honores: ser empleado y servidor de ustedes. Eficiente y solidario, sí, pero simplemente empleado y servidor de ustedes. Eso es para mí el poder, y ese debe ser el poder para quien aspire a servir a los ecuatorianos desde el más ínfimo cargo hasta la presidencia de la República. Hoy tenemos que virar esa página y enfrentar el país y lo que viene con una nueva actitud. Hoy no cabe más que un solo partido, el Ecuador, una sola ambición: unirnos para que nuestro país funcione, y una sola misión: el bienestar, el progreso y la libertad de todos ustedes, de todas las regiones, de todas las provincias de la patria ecuatoriana. Y para eso, para que esos sueños, para que esos deseos y esas metas se hagan realidad, ¿qué hay que hacer? Algunos harán un plan de gobierno, un libraco, como hicieron la Constitución. Iba a durar 300 años. Ahí está archivada, llena de telarañas, violada. No, pocas cosas, cosas claras, cosas necesarias, valores importantes que cambien este país. Eso es lo que se necesita. Es indispensable una democracia total. La democracia no es ganar legítimamente elecciones simplemente. Esa es parte importante de la democracia. La democracia es comportarse como demócrata, respetar desde el Poder Ejecutivo
la independencia de las otras funciones del Estado. No cabe que un ciudadano, por el simple hecho de ganar una elección presidencial, se adueñe del 100% de las funciones del Estado. Amo de la función ejecutiva, de la legislativa, de la judicial, de la de control, de la electoral, de la constitucional. Eso no es democracia, eso es totalitarismo. Y ha llegado la hora de que la Constitución y las leyes prohíban e impidan eso. Una libertad verdadera también es indispensable. ¿Y qué es la libertad? Es todo lo que podemos hacer los ciudadanos con derecho, sin que el Estado tenga el derecho de impedirlo. El Estado no puede coartar su pensamiento, sus expresiones, sus emprendimientos. La ley de comunicación hay que derogarla si un periodista se excede, inclusive si delinque. Hay otras leyes para sancionar eso. No se puede usar este subterfugio legal, pero injusto, para amordazar y amedrentar a todos los demás. Si aquí hay libertad de educación, un joven tiene derecho a su cupo en la universidad y tiene derecho a estudiar lo que quiera, no lo que el Estado quiera. Y lo más importante, muy pragmático, el socialismo no ha creado nada, nunca en la historia. Todo lo excelso que se ha creado, todo lo que vale la pena en la vida, todos los inventos son fruto del trabajo de seres que pudieron laborar y crear en libertad. En libertad. Eso lo dijo Albert Einstein, pero no se necesita ser Einstein para saber que es verdad. Y por último, un modelo de desarrollo económico y social que genere bienestar, que genere empleo. ¿Y eso cómo se hace? No es difícil. Eso se hace creando confianza, seguridad jurídica para que la inversión nacional y la inversión extranjera se hagan realidad en el Ecuador. La inversión no va a venir porque hacen una ley obligándola a venir. El dinero no se va a dejar de ir porque hacen una ley castigando al que se lleva el dinero. Para ser benigno, eso son boberías que no han funcionado en ninguna parte del mundo. Solo funciona la confianza, la seguridad jurídica, el incentivo y la rentabilidad. Si no, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay producción, no hay trabajo, no hay divisas en muchos casos. Hay que renegociar la deuda pública, interna y externa, con seriedad, sujetos a la realidad. Hay que reducir su carga para que el dinero que se obtiene de esa reducción de las cuotas anuales o semestrales vaya al desarrollo, sin dejar de considerar en ese desarrollo el desarrollo agropecuario, a través del cual se mueve y vive la mitad de la patria ecuatoriana, que ya ni la mencionan. Se olvidaron de que existe lo rural, el agro. Se olvidaron de quién produce la comida y de quién genera la mayoría de las divisas de este país. Hay que ir tras créditos con organismos internacionales serios, con países serios, no con chulqueros internacionales, e invertir ese dinero jamás en el gasto,
sino siempre en el desarrollo y en la producción. Por más que parezca difícil, y será muy difícil, hay que volver a crear los fonditos, los fondos de contingencia y de reserva. Serán un gran signo, una gran señal interna y externa. No es mucho lo que tenemos que vender, parece mentira. Es simplemente decirle al mundo que entendemos a los montubios, a los que muchas veces los gobiernos les han negado la oportunidad de prosperar y de educarse, pero que Dios les dio el sentido común, que ahora no es común, y saben que en época de vacas gordas hay que ahorrar para vivir en la época de vacas flacas. Hay que proteger la dolarización y rechazar ese atraco que se llama dinero electrónico, dinero de aire, que se lleva el dinero de verdad de los bolsillos de ustedes. Y por último, hay que reducir el tamaño del Estado para también con ese dinero generar desarrollo y bienestar. Y les voy a dar un solo ejemplo. Hoy, con las reducciones, el presupuesto de Guayaquil no consolidado es aproximadamente 750 millones de dólares al año. Todo lo que se hace, todo lo que se construye en esta ciudad, se hace con 750 millones de dólares al año. Coincidencia perversa. Esa misma cifra de 750 millones es lo que gasta el gobierno central en un mes de salarios, pagándole a un sector de pipones porque el resto de la burocracia es correcta, sin hacer nada positivo en materia de desarrollo y de construcción. $750 millones. Aún hoy es mucho dinero. No es que el ingreso del Estado central es poco, sino que el despilfarro es mucho, que es otra cosa. Y todo esto, con ciudadanas y con ciudadanos, hay que hacerlo con alma. Los seres humanos no son mercadería en una percha que se pone, que se quita, que se caduca, que se falsifica, que se le cambia de precio. No, no. No se puede hacer este cambio empobreciendo a la gente, quitándole con impuestos confiscatorios el dinero fruto de su trabajo para dárselo al Estado. No, señor. Basta ya de Estado rico y pueblo pobre, sin medios para pagar, para comprar, para invertir, para progresar y para mover la economía. No, señor. No se trata de esa fórmula maldita del mayor ajuste, sino del mayor desarrollo, del mayor bienestar para los seres humanos. Más para el Estado, no. Más para el pueblo, más para ustedes, sí. Hoy, mañana, siempre. Ese es el desarrollo que necesitamos y buscamos. Pero hay una tarea más inmediata. No podemos permitir que esta aguda crisis se riegue como el cáncer, matando a los pacientes, en este caso empobreciendo y desempleando a los ecuatorianos. Hay que cercar la crisis. Hay varias fórmulas para hacerlo. La primera, hay que hacer disposiciones constitucionales y legales para que nunca más gobierno alguno, presidente alguno, bajo pretexto alguno, le meta la mano al dinero del IES, del IFA, del seguro de la policía, de los fondos de los maestros, de todos los fondos privados. Ese dinero no es del gobierno, es de los asegurados, es de los maestros. Ese dinero no es público, es privado, y el gobierno no tiene derecho a solucionar su crisis con dinero ajeno. Eso es un despojo,
un írrito despojo que no podemos permitir que vuelva a ocurrir nunca más en el Ecuador. Tampoco hay derecho para que las rentas de las ciudades y de las provincias que le corresponden a los ciudadanos por ley, por constitución, se entreguen con tardanza, se retengan ilegalmente. No es que se deben, se retienen. El Estado es un cobrador que no cumple. Se retienen ilegalmente. ¿Eso qué significa? Y no reclamo por mí, porque en esta ciudad la experiencia y la prudencia nos enseñaron que eso iba a ocurrir y nos preparamos. Pero aquí hay muchísimos municipios en este país, la inmensa mayoría de municipios y de prefecturas. Ya no pueden pagar a los empleados, ya no pueden pagar a los contratistas, ya se están paralizando las obras, los ciudadanos empiezan a sufrir la falta de servicios y la falta de obra. Se para la economía, se interrumpe la cadena de pagos, se produce desempleo. Para eso también hay remedio, y no es un invento, funciona en otras partes del mundo. El recaudador estatal, que es el SRI, debe debitar de las cuentas del gobierno tan pronto reciba la renta de municipios, juntas parroquiales y ciudades, y acreditarla de inmediato en la cuenta de sus dueños, los gobiernos autónomos descentralizados de la República. Y vamos a acabar con este cuento y con esta injusticia de hacer caja chica con el dinero de todo el mundo. Vayan a ver ustedes si en el Banco Central está hoy día toda la plata que debe estar de acuerdo con los saldos de quien tienen el dinero. No voy a decir nada más, ustedes saben la verdad, no necesito explicársela. Y hay un último punto. Hay ciudades fronterizas. Aquí está el señor alcalde de Tulcán. Hay ciudades víctimas de fenómenos como el último terremoto, como pasa en Manabí. Tienen una condición especial, un sufrimiento adicional que no tienen las otras ciudades. Y a esas ciudades se les hacen ofertas demagógicas de dinero que no existe. No, señores, no se necesita de eso. Se necesita de legislación de excepción en materia tributaria. Se necesita de incentivos para que la gente invierta en esas provincias. Se necesita experiencia, se necesita inteligencia y sobre todo mucho corazón. Los gobernantes que no tienen corazón no sirven para nada, y hemos tenido algunos de esos. Vamos a resumir. ¿Quieren ustedes que nuestras rentas de todas las ciudades y provincias lleguen completas y a tiempo? ¿Quieren ustedes que cuidemos la plata de los asegurados, de los maestros y de todo aquel que vaya a un seguro o a un fondo? ¿Quieren ustedes que se ayude, como lo he explicado, a las ciudades fronterizas y a las víctimas del terremoto? ¿Quieren libertad? ¿Quieren democracia? ¿Quieren una economía que genere empleo? Bueno, esos son los puntos básicos alrededor de los cuales deberíamos unirnos los ecuatorianos para que este país funcione y ustedes tengan futuro, democracia, libertad, progreso, empleo. Yo quisiera gritar eso, pero no puedo porque esta es una sesión solemne. Una reciente historia de la humanidad demuestra cómo el Homo sapiens, un ser insignificante situado en el norte de África hace 70.000 años,
ha progresado tanto que se ha convertido casi en un dios. Ese es el hombre. Pero el autor se pregunta, alarmado, si con eso, y le recomiendo el libro, Sapiens, de animales a dioses, si con eso se ha disminuido el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Y advierte, nada más peligroso que unos dioses irresponsables, insatisfechos, que no saben lo que hacen ni lo que quieren. Ahí está una fórmula sencilla, una lección sencilla, para que lo que queremos que pase en el Ecuador suceda, para que nuestros sueños se hagan realidad con justicia, para que todas las regiones de la patria y todas las clases socioeconómicas del país progresen y alcancen la felicidad relativa, pero felicidad a la que tienen derecho. No elijamos más dioses, no más dioses, no más irresponsables, no más individuos que no saben lo que hacen, no más individuos que no saben lo que quieren, no más vanidosos, no más mentirosos, no más pastores, pues no somos ovejas, no más guías, pues no estamos perdidos. Vamos a elegir gente sencilla, gente comprometida con alma, gente que sabe servir, que sabe qué hacer, que sabe cómo hacerlo y fundamentalmente que sabe para quién hacerlo y para quién más que para ustedes. Ustedes son primero, los pobres, la gente, el pueblo siempre es primero. Desperecémonos y actuemos, construyamos juntos el camino, desperecémonos de pie para juntos construir el camino de la democracia total, de pie para construir el camino de la libertad verdadera, de pie para construir el camino del progreso con conciencia social. Solamente así se hace poder popular. Solamente así hicimos este gran Guayaquil. Solamente así haremos el país que queremos y que merecemos. Ecuatorianos y guayaquileños, tu futuro está en tus manos. Constrúyelo. Sálvate. Salva a tu familia. Salva al Ecuador. Se puede. Siempre se ha podido y siempre se podrá. Depende de ustedes, ecuatorianos, señoras y señores.